Bueno, ya puse a grabar. ¿Ahora ya se ve otra vez? A ver. Sí, ya. Ya, sin ningún problema. Si ven que hay algún problema durante la sesión, pues no duden en interrumpirme, ¿no? Bueno, comentaba, ¿no? Que hay que plantearnos unas preguntas hacia dónde pues, se dirige la industria y cuáles van a ser los próximos descubrimientos que van a impactar en un futuro próximo. Entonces, esta presentación tiene pues como objetivo tratar de plantearnos pues de manera muy general cuáles serían pues esos avances y hacia dónde se encuentra actualmente esta industria. Bueno, actualmente, ¿dónde se encuentra la industria, no? Bueno, para analizar el presente de los biofármacos, pues tenemos que retomar lo comentado en la primera sesión. Si bien los biofármacos son ventajosos sobre los fármacos tradicionales, y eso lo hemos ido comentando, en aspectos tales de especificidad, y por lo tanto, pues su eficacia es mayor para tratar principalmente enfermedades que antes se consideraban incurables o autoinmunes. También, pues hay que considerar sus desventajas, ¿no? Entre las principales desventajas que tienen estos biofármacos, ¿no? Son hacer énfasis principalmente en el elevado costo en el desarrollo y producción de los mismos. De igual manera, pues una forma muy limitada de poder administrarlos, ¿no? Platicamos que hasta ahorita la más viable o la más o la única podría decirse que es la manera inyectable, ¿no? Y también eso tiene que ver mucho en la complejidad de sus mecanismos de acción que aún no se comprenden del todo. Y esto pues conlleva un riesgo, ¿no? Que es la inmunogenicidad. Pues la inmunogenicidad, perdón, se refiere básicamente a la capacidad de que tiene un biofármaco de inducir una respuesta inmune. Y es una preocupación porque esto pues podría disminuir su efectividad y en algunos casos que veremos más adelante pues ha mostrado ser es bastante, pues en algunos casos trágicos. Bueno, antes de empezar, pues sí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Eh, pues las desventajas de la producción biofarmacéutica que hablamos, y hago énfasis, ¿no? Que es el elevado costo, pues ha impulsado el desarrollo de principales dos vertientes o dos subyacentes que son los biosimilares y los biobeaters. Pero antes de meternos a ese tema, pues me gustaría retomar un poco la definición de la patente, ¿no? Que platicamos en la última sesión, ¿no? Que las patentes, pues, son propiedades intelectuales que se otorgaron o son otorgadas por un gobierno a un inventor, de modo que solo el inventor puede explotar esto por un tiempo limitado. Bueno, desde que se tuvo auge los biofármacos, pues actualmente en esta tabla, pues están expresados, ¿no? ¿Cuáles son los biofármacos que ya están próximos a caducar su patente? Entonces, esto las diferentes industrias biofarmacéuticas lo utilizan, pues para poder reducir o para poder combatir uno de los problemas que tiene la industria biofarmacéutica, que son los precios elevados, ¿no? Aprovechar que las patentes son liberadas para poder, pues, disminuir en costos, ¿no? Pero para comprender mejor, ¿no? Qué es un biosimilar? En el caso, vamos a primero abordar biosimilar, el cual, pues, para entender un poquito mejor, vamos a compararlo con su contraparte farmacológica, que son los medicamentos genéricos. Bueno, los medicamentos genéricos, pues son productos farmacológicos que son equivalentes al original y contienen, pues, un mismo ingrediente activo. Debido a sus características, la producción de una sustancia que contiene una copia exacta del ingrediente farmacéutico activo, pues es más rápido en cuanto a su producción, y simple, ¿no? Y es muchísimo más barata. El nombre, aquí hay que tomar en cuenta, ¿no? Que el nombre del medicamento no tendría el mismo que el original, sino que tendría el nombre de su ingrediente activo únicamente. Pues este uso de medicamentos genéricos, pues
lo que se tiene que hacer para poder aprobarse es demostrar su biequivalencia. Bueno, esta biequivalencia podríamos decir que obedece un principio. Ese principio pues es llamado el principio de transferencia, es decir, que como el original y el genérico tienen el mismo ingrediente activo, por lo tanto van a tener las mismas propiedades farmacológicas. Es decir, que el riesgo del medicamento genérico pues va a ser los mismos, o los efectos secundarios van a ser los mismos que el original. Es lo que podríamos decir, ¿no? Que son más simples o el proceso simplificado, porque pues lo importante en el ingrediente, perdón, en el medicamento es el ingrediente activo. Sin embargo, esta diferencia que hay entre los genéricos no se aplican para los biofármacos. Eso quiere decir que esto se da principalmente por razones, ¿no? Diferentes. Las principales son que, pues, los diferentes, eh, bueno, cuando se libera la patente de un biofármaco, pues obviamente lo que lo busca son otras industrias, ¿no? Entonces, los biofármacos son de diferentes fabricantes, también los procesos de obtención son diferentes y los sistemas biológicos utilizados o fuentes son también diferentes. Por lo tanto, cambiar un poco en el proceso, pues tendría repercusiones en la estructura final del biofármaco. Bueno, esos biosimilares, pues pueden tener estas diferencias, pues tienen una repercusión y esa repercusión es que son necesarios los ensayos preclínicos y clínicos. O sea, sí hay una reducción en tiempo, sí hay una reducción en costos, es algunos pasos como que se van simplificando, sin embargo, pues es una oportunidad, ¿no? de reducción. Acá hay una diapositiva de cuáles son las ventajas y desventajas de esos biosimilares. Bueno, para tener un poquito más claro esto, los biosimilares pues son una alternativa más económica para hacer posible que más personas tengan al alcance este tipo de medicamentos. El precio de un biosimilar pues es menor que el de referencia, sin embargo, no se compara con las ganancias que tiene un medicamento genérico. Esto, a diferencia, pues es, como ustedes pueden observar en esa gráfica, es debido a que sí, a pesar de que sea una copia, aún así es necesario hacerle pruebas clínicas y preclínicas, a lo que no se observa en los medicamentos genéricos. El tiempo en años, pues se reduce bastante, ¿no? Aquí el tiempo donde se acortando son el tiempo de descubrimiento y el tiempo de los estudios clínicos de fase 2, los cuales, pues si al principio el biosimilar muestra un efecto sobresaliente o seguro en la fase 1 y directamente ya va para la fase 3, debido a que las moléculas que de un biosimilar, pues son, como dice, ¿no? Vaya redundancia, son similares al del original y el original, pues como ya mostró esas características seguras, eficaces, pues se asume que al pasar la prueba clínica no es necesario una prueba clínica 2, sino que se acorta o pasa directamente a una fase 3. Hay que considerar que estos biosimilares, obviamente, pues a pesar de que se acorta un tiempo, se acorta un poco el precio para poder producirlos, no dejan de ser igual un poco más costosos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En el caso de un genérico, reproducirlo podría ahorrarse hasta un 90%, o sea, son un 90% más baratos que el original. En el caso de un biosimilar, pues no es lo mismo, ¿no? Sino que reduciría hasta un 25-30% su costo en venta normal. Pues sigue siendo una alternativa, ¿no? Para que más personas tengan acceso a ese tipo de medicamentos. Otro tipo de medicamento actual que va en cuestiones de poder asemejarse a la estructura son los biobitters. Bueno, este tipo de biofármacos, pues son tratados por reguladores como diferentes al fármaco original.
Por lo tanto, pues se evalúan como nuevos medicamentos. Es un procedimiento de aprobación estándar, ¿no? Los biobeaters, a diferencia de los biosimilares, pues los biosimilares tratan de asemejarse a la estructura original y los biobeaters de la estructura original pues van modificando, pues ya sea su secuencia aminosídica, van modificando alguna parte de su estructura con el objetivo de lograr que esas mejoras pues traten de aumentar la vida útil del medicamento, tenga una menor toxicidad, una menor respuesta inmune, que mejoren de ciencias, bueno, que mejore más que nada pues todas las características, ¿no? Sería como una versión mejorada del original. Esto pues hacer pues esas mejoras, ¿no? Pueden tener algo que no tienen los biosimilares, que son patentables, y por esas ventajas, pues son un poquito más caros que los biosimilares, sin embargo, son más efectivos. Bueno, la diferencia es que el biobeaters de los biosimilares es que ese biobeater requiere más investigación. Eso aumenta, pues obviamente, los costos de desarrollo, ¿no? Por esa razón, pues es crucial para el éxito de este medicamento. Pues es vital, ¿no? Bueno, esta imagen, vamos a ir resumiendo un poco la diferencia que hay entre biosimilares y biobeaters, ¿no? Podemos observar que en un biosimilar, pues es muy similar a la molécula innovadora. Los procesos regulatorios están claramente definidos en cuanto a los biosimilares. El proceso de desarrollo es más simple, ya que son probados, pues demostrar, una vez que se mostró de manera preclínica la similitud en farmacología al producto de referencia, pues ya no es necesario algunos pasos, ¿no? El costo, pues, es relativamente más bajo. Y, y lo único malo, podría decirme que esto no es patentable. Y aunque es económicamente no tan redituable como los biobitter, pues sigue siendo una alternativa actual en el uso, ¿no? En el caso de los biobitters, pues son versiones mejoradas o modificadas de la molécula. Lo único que podría decirse aquí es que aún no están bien establecidos los marcos regulatorios en específico. Se puede considerar que los biobitters pues, son medicamentos nuevos, por lo que existen relativamente, o sea, te tienen que hacer los ensayos clínicos y clínicos. Esto pues evidentemente tiene un efecto en la producción, un mayor costo, ¿no? En la producción y el desarrollo de estos biofármacos. Y las ventajas de esto es que puede ser patentable, aunque el precio pues es mayor comparado con los biosimilares. Bueno, tanto los biosimilares como los biobitters pues son alternativas para los biofarmacéuticos de referencia, eso no hay que dejarlo bien claro, ¿no? Sin embargo, pues entre los biosimilares y biobitters pues existe una competencia en el mercado. El desarrollo de un biosimilar es más rápido y más barato que el de un medicamento de referencia porque el biosimilar es equivalente al fármaco existente. Además, el riesgo del fallo durante los ensayos es mucho menor que el biosimilar. Para poder competir pues, en las industrias farmacéuticas, pues están los biobitters, ¿no? Como comentamos, que es la versión mejorada de los biofármacos originales. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco acerca de, una vez dejando claro ya los biobitters y los biosimilares, vamos a hablar qué existe actualmente o hacia dónde se está dirigiendo principalmente el desarrollo y investigación de los biofármacos. Bueno, vamos a centrarnos en tres puntos principales. Primero, pues son los avances
científicos como son la terapia génica. También vamos a hablar un poco qué avances hay en la forma de administración y también en el uso de nuevos sistemas de producción. Bueno, vamos a comenzar con la terapia génica. Bueno, la terapia génica se entiende como la capacidad de la mejora genética mediante la corrección de algunos genes alterados o modificados o con modificaciones específicas del sitio que tienen tratamiento terapéutico como Diana. Pues sus aplicaciones podrían abordar enfermedades principalmente causadas por trastornos genéticos recesivos, enfermedades genéticas adquiridas como el cáncer y ciertas infecciones virales como el SIDA, es decir, enfermedades que antes se consideraban que no tenían cura o que era un tratamiento muy limitado. Bueno, de manera general, pues el mecanismo de acción de la terapia génica, pues se inserta un gen normal, ¿no? Se inserta un gen normal en el genoma para reemplazar un gen anormal responsable de causar una determinada enfermedad. Uno de los mayores desafíos de esta terapia es liberar el gen en la célula o en el cromosoma, ¿no? Donde está afectado cierta enfermedad. Para esto, pues se usa un portador o un vehículo que se llama vector, ¿no? Que principalmente es de un tipo de virus, ¿no? Adenovirus. Se utiliza este para liberar el gen. Uno de los grandes retos es que debe ser muy específico. Debe mostrar la eficiencia en la liberación de uno o más genes que se deseen, genes que tienen como objetivos. Y pues el tamaño aquí sí tiene un efecto, el tamaño del gen, pues sí es necesario para poder ser aplicable a las personas. También debe tener o cumplir el reto de que no debe ser reconocido por el sistema inmune y ser purificado en grandes cantidades y altas concentraciones para que pueda ser producido y puesto a disposición a gran escala. Es una de las limitantes, ¿no? Bueno, una vez que el vector se inserta en el paciente, no se puede, no, o sea, lo que se busca es que eso no produzca una alergia a los pacientes. Y por último, pues es lo que el vector debe ser capaz de expresar este gen, no solo de manera temporal, sino que de una manera ya más prolongada. De manera general, las ventajas de la terapia génica, pues es que es una alternativa para pacientes de enfermedades genéticas y que no tenían otras opciones de tratamiento limitadas. Al respecto, pues he escrito bastante, ¿no? Y es bastante actual esto. Y una de las desventajas es que algunos ensayos clínicos han tenido trágicos desenlaces. Y en el último artículo que les he puesto, pues es más o menos, pues pasó algo trágico, ¿no? Bueno, en este ensayo se buscaba investigar un candidato a producto de terapia génica. Se llamaba el AT-132. Esta terapia pues intentaba ser una alternativa para una enfermedad hepática progresiva que era de origen genético, ¿no? Intentaban pues buscar una cura. Ya estaban en ensayos clínicos de fase 1 y uno de los pacientes eran dos niños. Y lo que pasó es que cuando se sometieron al tratamiento de los dos niños, pues hubo una respuesta inmune llamada sepsis, ¿no? Esa sepsis que es una respuesta inflamatoria muy extrema, muy abrumadora, que afecta a muchos tejidos, muchos órganos, en un periodo muy corto y muy rápido. Y pues como fue tan rápido y tan progresivo, pues esto fue lo que le causó la muerte, ¿no? Aún no se entienden claramente qué pudo haber ocasionado, o sea, como es no se pudo observar qué fue lo que pasó realmente, pues decidieron terminar con los ensayos clínicos. Aunque este producto génico ya había mostrado efectos muy positivos en chimpancés y otros modelos animales, aún pues les falta mucho para poder averiguar qué pudo haber pasado y que eso sirva como un aprendizaje para terapias futuras, ¿no? Esa es una de las desventajas. Sin embargo, actualmente se están adoptando nuevos métodos en esta terapia génica. Y ese sería como que adoptar métodos como el
CRISPR-Cas, ¿no? De hecho, el CRISPR-Cas, si ustedes leyeron las noticias, ganó el premio Nobel este año, ¿no? Dos mujeres que habían trabajado durante años, ganaron el premio Nobel por el desarrollo de este método, ¿no? Ya está en dirección de este método, que es la edición genética. Y al respecto haremos en el foro, pues un debate acerca de la ética en cuanto a la edición genética por este método que pues abre el panorama, el horizonte, no solo para la parte de biofármacos, sino para el desarrollo de otras aplicaciones. De manera general, esta innovación o este método pues consiste que en lugar de introducir el gen terapéutico en una posición específica del cromosoma, que es la terapia génica, eso pues, como comentamos, pues el colocar ese gen en el lugar específico es lo que lo hace problemático. Pues la estrategia que plantea con este método de CRISPR-Cas, pues sería es introducir el gen, bueno, introducirlo a partir de, con este método, es corregir todos los problemas genéticos que tenga ese ADN. Esa alternativa pues va a permitir reparar las mutaciones patológicas que desarrollan una enfermedad, al tiempo que se evitaría el riesgo de los efectos secundarios mortales que hablábamos previamente, ¿no? Entonces hay como que mucha esperanza en cuanto a la combinación de la terapia, bueno, la inclusión de este método con la terapia génica. Entonces eso es bastante alentador. Ese es en cuanto a lo que se tiene hasta ahora, ¿no? De hecho, los artículos que les pongo acá son realmente, no tienen un mes de planteados, ¿no? Y hay estudios que ya van en ese sentido. Y una de las limitantes, yo creo que sería eh, que al haber, pues presentarse esos problemas en cuanto a los ensayos clínicos, ¿no? Esas desgracias, pues limitan un poco ahora el uso o se limitan, o se ha limitado a los ensayos preclínicos y es muy difícil que pase a los ensayos clínicos. Entonces, como que eso retrasa un poco el avance de los estudios en cuanto a esto. Bueno, la semana pasada platicábamos que la forma más tradicional de administrar un fármaco es la parte inyectable. Sin embargo, también habían otras formas, ¿no? Transdérmica, nasal, pulmonar. Sin embargo, yo creo que aquí lo que busca la administración de biofármacos es la parte oral. ¿Por qué? Porque la parte oral tiene ciertas ventajas, ¿no? Tiene una mayor aceptación por parte de los pacientes. Es como que más fácil de administrar, como que la más aceptable, ¿no? Entonces, como que la búsqueda se centra mucho en la parte de administrar un biofármaco, pero de manera oral. Bueno, hay que resaltar que, pues si bien platicamos la semana pasada, cada método de entrega tiene aspectos muy relevantes, pero también tiene limitaciones, ¿no? Y requiere pues diseños pues bastante innovadores. La vía oral, como les comentaba, pues es el que tiene un mayor interés por sus ventajas. Tiene una entrega controlable, es fácil de administrar. Sin embargo, pues tiene algunos obstáculos. Y los obstáculos se encuentran en las barreras biológicas que tiene nuestro sistema gastrointestinal. Bueno, esas barreras, pues básicamente las principales son que en nuestro sistema gastrointestinal tenemos un pH bastante ácido o la presencia de enzimas proteasas, ¿no? Esas proteasas pues, pueden desnaturalizar a los biofármacos, impidiendo que haya una biodisponibilidad del mismo. Pues estos desafíos pues son bastante importantes en cuanto a la forma de administración oral. Bueno, hay algunos avances o se tienen algunas propuestas de cómo poder hacer posible ese tipo de administración. Y esas son lo que se conoce actualmente o lo que se tiene hasta ahora. Es los parches intestinales, las microagujas y la que siempre va a estar ahí, ¿no? La forma de capsulamiento. Bueno, hablemos un poco de los parches intestinales. Esos parches intestinales son como unas mantas mucoadhesivas del tamaño milimétrico
Esta pues se une a las paredes internas del tracto gastrointestinal. Dentro de esas cápsulas se proporciona, o sea, lo que se busca es proporcionar un depósito del agente terapéutico y que vaya liberando de manera inteligente el ingrediente activo. Estos parches pues, buscan proteger al fármaco, ¿no? Buscan proteger al ingrediente activo contra ese ambiente que platicamos, que es muy ácido y contiene muchas enzimas que pudieran degradarlo. Y principalmente lo que se busca en esto es tener una mayor biodisponibilidad. Biodisponibilidad me refiero a que la mayor cantidad del ingrediente activo pueda llegar al lugar que se requiere y poder tratar dicha la enfermedad, ¿no? Ya se han hecho experimentos en cuanto a esos parches intestinales, ¿no? Han mostrado, por ejemplo, la administración de insulina, algunos tipos de interferones, que han mostrado efectos, bueno, efectos bastante prometedores, ¿no? Han mostrado una biodisponibilidad que está comparable con el tipo de inyección. Entonces, esos parches intestinales pues, podrían ser una forma que está al alcance del desarrollo de administración de biofármacos. Otra forma de administración serían las microagujas. Bueno, las microagujas no son tan nuevas, pero la forma como se quieren aplicar sí son nuevas. Previamente se habían empleado estas microagujas para hacer una administración de vacunas orales. Entonces esas vacunas orales se administraban en la cavidad oral y ya se ha probado en algunos estudios. Bueno, esas vacunas buscaban evaluar la efectividad, ¿no? Querían evaluar y comparar los diferentes tipos de entrega. Entonces, una de esos estaba en las microagujas y compararon con la inyección para ver si eran realmente biodisponibles los fármacos. Y resultaron que sí, que la vacunación por microagujas en la cavidad oral tenían una mayor efectividad inclusive que las vacunaciones normales. Sin embargo, pues los estudios son muy limitados respecto a esto, pero podría ser una forma de aplicación más adelante, en los próximos años. Lo único malo en cuanto a esto es que solo podría emplearse para el momento de la entrega en la cavidad oral y hay muy pocos estudios que hablan sobre el tracto de que estos, por ejemplo, microagujas pueden estar en el tracto gastrointestinal. El único estudio que se tiene, o de los muy pocos que se tienen, es que, por ejemplo, esas microagujas se lo dieron para comer, o se lo dieron para, se administraron, perdón, vía oral, que se lo comiera el paciente. O, y ese como que llegó, ¿no? Llegó el fármaco, hubo una disponibilidad y además mostraron que por el tamaño que tenía esa microaguja, se pudo excretar sin ningún problema, o sea, no hubo un daño ni nada por el estilo. Entonces, eso fue como que los estudios pioneros. Esto da como que esperanza para poder seguir tratando de investigar acerca de esas microagujas. Bueno, en cuanto al encapsulamiento, pues el avance científico sobre nuevos materiales, pues está dirigido al desarrollo de estos nuevos tipos de membranas aumente la biodisponibilidad y mecanismo de liberación biofarmacéutica. Pero aún así, hoy, pues no ha encontrado investigaciones que garanticen, ¿no? Que no sean tóxicos y que cumplan con su función. Hay muchos estudios, hay pocos estudios prometedores, debido a que los estudios que se tienen previos, pues han mostrado que ese tipo de administración, que es el encapsulamiento, pues tienen un bajo rendimiento. Aunque las expectativas sobre ese tipo de encapsulamiento, a pesar de que no han mostrado buenos resultados, pues siguen siendo una de las más importantes, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar de los sistemas de producción o fuentes de obtención de biofármacos. Bueno, la gran mayoría de los biofarmacéuticos disponibles comercialmente, pues son de proteínas, ¿no? Proteínas recombinantes.
ese es el ingrediente activo como de la mayor parte de los biofármacos. Pues esas proteínas comúnmente se obtienen de las siguientes fuentes, que son las bacterias, hongos, levaduras, células de mamíferos, células de insectos. Pero una nueva tendencia está apuntando hacia la producción de estas proteínas, pero sin utilizar células. Es bastante interesante, ¿no? Al respecto, pues hay un artículo de revisión que se publicó este año. Pues hablaba un poco de las ventajas y desventajas de la síntesis de proteínas sin células y cómo podrían aplicarse a la producción de biofármacos. Bueno, para empezar, los sistemas de síntesis de proteínas sin células pues utilizan extracto de células brutas preparados a partir de las células que tengan el fin para hacer el biofármaco. Estos pues se lavan continuamente para eliminar la mayor cantidad de desechos celulares o ADN genómico, ¿no? Estos extractos de células pues tienen la ventaja de que pueden almacenarse por muchos años. Obviamente, ¿no? A una temperatura que sería el ideal, que es menos 80 grados para cualquier tipo de células, ¿no? Y pues al poder, ya al descongelarse, pues pueden utilizarse al instante, ¿no? Entonces ahí tiene una ventaja de poder almacenarse. Bueno, esos extractos celulares, pues contienen todo lo necesario para la transcripción y traducción, y también todo lo necesario para llevar a cabo la función, la síntesis de las proteínas. Pues esta combinación de extractos celulares, pues únicamente lo que es necesario es incluirle los sustratos energéticos, las sales, el nucleóticos, el ADN que se quiere obtener. Y dependiendo de las propiedades, obviamente, bioquímicas que se requiera de la proteína, pues es ahí de los requerimientos que se le van a ir añadiendo, ¿no? Pues este sistema de producción de proteínas, pues es bastante rápido comparado con los tradicionales y no requiere, pues, de un cultivo como tal. Y esos cultivos, pues, pues ayudarían mucho en la parte de la viabilidad celular, ¿no? Y ya platicamos un poquito de eso. Aunque pues aún hay algunos obstáculos. Inicialmente, pues, pueden decir que la tecnología aún no está tan avanzado para poder producirlo en masa. O sea, es decir, que aún se está tratando de escalar. Igual algunos de los reactivos que se utilizan o son necesarios, pues son de costo elevado. Y a pesar de que tiene un menor rendimiento, aún así, pues, si vemos en las ventajas, su producción es muchísimo más rápido. Casi pues, un 700%, ¿no? 600% comparado con el sistema tradicional. También hay que comentar de esto, ¿no? Que una de las ventajas es que pues, se puede aplicar preferentemente, pero para obtener biofármacos que resultarían tóxicos. O sea, son más tolerantes a a la toxicidad que unas células o unos microorganismos diferentes. Y pues al no tener que hacer la extracción, pues obviamente aquí se obtendría un biofármaco más puro y eso pues también reduciría un poco los costos y también un poco los costos en la parte de desarrollo, ¿no? Al no tener la necesidad de clonar. Bueno, como conclusión, tenemos que el desarrollo biofarmacéutico aumentará su presencia pues debido a los siguientes factores, ¿no? Esto es muy relevante para ustedes como biotecnólogos, hacia dónde se dirige este mercado, ¿no? Esto porque pues la población de edad avanzada pues va en aumento. Si ustedes se dan cuenta en todas las tasas en todas las pirámides poblacionales de diferentes países, tanto en México como en todos los países, la pirámide indica que van a haber personas más grandes en años próximos. O sea, y además que la calidad de vida pues ha aumentado en comparación de hace 100 años, es decir, la gente vive más tiempo. Hay que considerar que son las personas que están más propensas a enfermarse. Además, tenemos aquí en México pues un problema de enfermedades crónicas. Hay muchas enfermedades crónicas que van en aumento en vez de disminuir.
el cáncer, por ejemplo, hipertensión, etcétera, ¿no? De igual manera, se están presentando últimamente el incremento de enfermedades autoinmunes. Bueno, esto va muy relacionado porque ya ahora se comprenden mejor cuál es el origen genético de algunas enfermedades, ¿no? Ya se tienen como que herramientas tecnológicas que permiten escanear el genoma de una persona, identificar o relacionarlas con algunas enfermedades. Esto, pues evidentemente se convierte en nuevas dianas terapéuticas y al conocer esas nuevas dianas terapéuticas, pues de manera directa también afecta o también promueve el desarrollo de nuevos biofármacos. También hay que tener en cuenta que actualmente, pues el mercado al hacerse más grande, al hacerse más conocido, al ver, pues, bueno, casos de éxito, pues empieza a haber un cambio en la opinión pública que hace que haya una mayor aceptación por parte de los médicos, de los pacientes, y además, a la par del desarrollo biofarmacéutico, de buscar nuevas moléculas y comprender mejor las enfermedades, también no hay que dejar atrás que el desarrollo tecnológico pues también va a pasos agigantados y esto de alguna manera repercute, ¿no? En abaratar un poco el sistema de proceso de obtención. Bueno, actualmente, como comentamos al inicio, los biobitters y los biosimilares, pues son una alternativa un poco menos costosa y más eficaz. Entonces, esas vertientes que vienen de los fármacos también son una opción viable. Cada uno tiene sus pros y sus contras, como platicábamos hace un momento, ¿no? Sin embargo, pues siguen siendo esa alternativa, inclusive muchos estudios se van enfocando más que nada a mejorar moléculas, ¿no? O sea, partiendo de más que el descubrimiento, ir mejorando un poco las estructuras, Maestro, ¿sí? ese, ¿cómo es que se identifican los biosimilares? Bueno, ¿te acuerdas que platicábamos la clase pasada? Platicábamos acerca de que para que pueda patentarse una molécula, que para que pueda pasar un ensayo preclínico, no es necesario caracterizar la molécula. Entonces se caracteriza la molécula, se sabe toda la estructura, ¿no? En 3D inclusive, usado cristalografía, se sabe de la secuencia aminosídica, su forma primaria hasta la terciaria. Entonces, una vez que se tiene esa molécula, lo que se trata de hacer es con herramientas computacionales intentar emular, ¿no? Obtener el gen para poder secuenciar lo más parecido posible. Entonces, de ahí se obtienen sus biosimilares. O sea, en vez de hacer la investigación, como ya se liberó la patente, entonces la patente tiene toda esa información, lo que hacen es tratar de reproducirla. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿cómo como consumidor yo me podría dar cuenta que es un biosimilar? Ok. Bueno, pues es que en el mercado, obviamente, no les puse una diapositiva, pero ahí les voy a mandar un artículo. Entonces, ahí en el mercado, este, en la caja, si bien son diferentes nombres, porque obviamente son similares, más no son iguales. Entonces, ahí, por ejemplo, en la caja de un biosimilar, pues hay como una descripción que hace referencia, ¿no? Que hace referencia, que es un biosimilar como tal. Entonces ahí como que se puede dar cuenta uno. O de igual manera, ¿no? En los costos, independientemente o sea, independientemente de lo demás, de los costos. Por ejemplo, o sea, vas a un médico y te receta un biofármaco, bueno, te va a dar la opción, si hay en ese momento un biosimilar ya aprobado, te va a dar la opción que te va a decir que es lo más barato y funciona muy parecido, ¿no? Entonces ahí te puedes dar cuenta. Es una larga lista, ¿no? Ahorita creo que como, si no me equivoco, como 200 biosimilares que ya se aceptaron en el mercado. Algunos ya están en las últimas etapas de aprobación, ¿no? Entonces ahí, más que nada, ahí te podrías dar cuenta. Ok, gracias. Bueno, y ya como último punto de la conclusión, pues una mejor comprensión de otras terapias, ¿no? Innovadoras.
como la génica, obviamente, pues platicábamos acerca de esto que sucedió, lo que le comenté hace poquito, de esta tragedia que pasó con dos niños que murieron. No es el único caso, hay otros casos documentados, pero ese es el más reciente. Pues en la comprensión también de esos sucesos, pues ayudaría, ¿no? A evitar esos errores. Y no solo eso, sino que también pues, nos da a nosotros, por ejemplo, un aviso de que no hay que apresurar el tiempo de desarrollo, ¿no? Y pasaba hace poco con lo que, bueno, con lo que pasó con la vacuna de AstraZeneca, que traía efectos secundarios neurológicos importantes o que algunos se volvieron a reinfectar. Entonces, por querer acelerar un proceso, pues a veces ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es la conclusión. Antes de terminar, pues me gustaría invitarles a todos al taller del CONFIC que estaremos impartiendo con la doctora Mayra, que es sobre compuestos bioactivos y alimentos funcionales, ¿no? Entonces ahí se estarán abordando varios temas como qué efectos tienen algunos alimentos en el cáncer, en la algunos avances en la investigación en cuanto a los alimentos funcionales. Pues ahí estaré compartiendo pues, una parte del taller. De igual manera, me tocará presentar en el CONFIC una ponencia oral, así que espero que ya se hayan inscrito y si tienen la oportunidad y ese es su interés, pues poder incluirse en algunos de sus talleres. Maestro, ¿a qué hora se va a hacer la inscripción? Creo que cambiaron las fechas. Hoy me pareció ver que es el 20. Supuestamente hoy Sí, comenzaba y creo que lo cambiaron para el 20. Pero pues ya le estaré enviando información aquí en el grupo también. pero no hay horario, ¿no? Como tal de qué hora a qué hora. Ah, sí, el horario de es de 2:30 a 6:30. Bueno, ya lo corrigieron, creo que es de 3 a 7 de la noche de ese taller. Bueno, pues eso corresponde a la unidad 1, ¿no? Ya vimos hacia dónde se están dirigiendo esos biofármacos. Voy a abrir cámara. Así que, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren conversar, comentar algo, algo que hayan visto también y que sea de interés? A ver, Luis Enrique. Bueno, gracias por la invitación al taller y a la plática. Y tengo una duda con respecto a la producción de proteínas sin la necesidad de células. No entendí muy bien el punto de la toxicidad. ¿Las proteínas son más em, resistentes a la toxicidad o ellas crean toxicidad y es por eso que se realizan sin la necesidad de células? O sea, no se emplean células para su producción. Bueno, lo que pasa es que en el caso, acá no, que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las células de mamíferos son las que más utilizan para producir crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esas células requieren condiciones muy específicas. La viabilidad celular como que es muy cuidada, ¿no? Entonces, si quisiera producir algún tipo de molécula que sea un poquito tóxica, ¿no? O sea, una citoquina, por ejemplo, pues ahí sí habría muchas limitaciones. En el caso que mencionamos acá de sistemas de expresión libre de células, pues al no ser células como tal, sino los componentes de las células, pues no hay tanto cuidado en cuanto a la viabilidad celular, sino que son un poquito más resistentes a las condiciones que se requieren, ¿no? O sea, no se cuida tanto las células, sino el proceso, lo ideal. Ok, entonces quiere decir que una concentración elevada de esas proteínas podría ser tóxica para Por las células. supuesto, por supuesto que las que se vayan a producir son más resistentes a la toxicidad de esas mismas proteínas y también a los medios que se requieren para poder producirla. Entonces ahí sería como que un doble efecto, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Abraham igual, ¿no? Roger, ¿querías comentar algo? No, ya no, no importa, gracias. Juan, Sí, maestro, en cuanto a los biobeaters,
se mencionó que son, o sea, lo consiste en modificar la molécula, ¿no?, de interés. ¿Cuáles serían los procedimientos que se podrían utilizar para llevar a cabo esas modificaciones? O sea, tal vez son muchos, pero me gustaría saber algunos ejemplos. Bueno, actualmente tengo un amigo, ¿no? Que trabaja con modelos computacionales. Entonces, de los modelos computacionales, me platicaba la otra vez, que tiene una biblioteca. Y, por ejemplo, de esa biblioteca se van subiendo pues, toda la información que se va captando en cuanto al desarrollo de moléculas. Y dentro del primer paso que se tiene es primero el modelaje por computadora. Entonces, dentro de ese modelaje por computadora, como que se tiene la molécula original, ¿no? De punto de partida y se van haciendo simulaciones en cuanto a cómo interaccionaría con, ya sea inhibir otra biomolécula, pues se van haciendo esas interacciones y ahí te va marcando, ¿no? La efectividad que tiene en cuanto a la inhibición de X o Y molécula. Entonces ahí en ese mismo sistema computacional también sirve para ir, por ejemplo, quitando o modificando, no sé, unos puntos, o sea, quitar algunos fuentes de sulfuros, cambiar a una secuencia aminosídica a computadora. Entonces, a través de ese modelaje, sería como que una de las herramientas que más utilizan para ir obteniendo esos biobitters. Obviamente mucha de esa tecnología también está fuera de lo que se conoce, ¿no? Se tiene más que nada en investigaciones muy básicas o, por ejemplo, se tiene en el caso de investigaciones muy sofisticadas o de empresas muy importantes, pues también esos métodos son patentables, ¿no? Pero sí, te podría decir que el primer paso es el modelaje por computadora. Se va modificando y se va haciendo la simulación para ver si eso mejoraría o no el efecto. Y el siguiente paso sería hacer un screening masivo. Entonces se tiene, por ejemplo, no sé, 100 moléculas y hay empresas que se dedican a hacer screening masivos para ver si realmente lo que se ve a computadora tiene un efecto a nivel in vitro. Y ya de ahí, pues se va teniendo la molécula cada vez mejorada, ¿no? Entonces, este, más o menos por ahí va el asunto o se tiene una parte de ese asunto, ¿no? Ok, maestro, tenía otra duda. En cuanto al screening, ¿se refiere a testeo masivo? O sea, llevar a cabo muchas pruebas. ¿O a qué se refiere screening? Sí, screening es un testeo masivo, exactamente. Ah, ok. Hay empresas que se dedican a hacer screening masivos y ellos te dicen, ¿no? Cuáles son los resultados que obtienes en cuanto a efectividad. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, sí, Bárbara. Maestro, con respecto a la terapia génica, ¿cuánto dura este proceso? O sea, como que para que se empiecen a ver los efectos. O sea, ¿es de por vida? ¿Es solo durante cierto tiempo? Bueno, lo que busca la terapia génica es precisamente lo que tú comentas, que no sea, por ejemplo, por temporalmente, sino que busca poder hacer ese cambio dentro del cromosoma, pues que ya no tengas que estar en tratamiento constantemente, o sea, se busca esa efectividad que sea permanente, no solo sea de un momento. Entonces, obviamente sí hay resultados bastante buenos, ¿no? Que se pueden curar. Inclusive ya de hecho hay unos estudios, ahí se los voy a compartir, sobre esa terapia génica lo quieren pues, para corregir, por ejemplo, la diabetes tipo 1. Entonces están planteando apenas los protocolos. Hay algunos avances, pero no son muchos. Pero lo que precisamente se busca es esto, ¿no? Una cura permanente, no solo sea una terapia temporal. Ah, ok, gracias. Bueno, pues la verdad está bastante interesante todo este tema, ¿no? Ya le subí en la plataforma la tarea para esta semana. Bueno, antes que nada, espero que todos estén bien. Sé que la semana pasada fue un poco caótica y un poco desprevenida en cuanto al huracán, que venía, no venía, que aumentó su categoría, etcétera, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues la UADY canceló las clases. Y también yo aplacé un poco la tarea porque yo no sé si alguno de ustedes, bueno, o alguien sí me informó que tenía algunos problemas en cuanto a internet y todo esto, ¿no? De luz. Entonces decidimos aplazar la tarea y las tareas que he calificado, la verdad, muy bien. Me impresionan bastante, ¿no? Veo que pues, son un grupo pues, muy interesado en estos temas de actualidad. Y la tarea de esta semana va en ese sentido.
La tarea consiste en que busquen un artículo científico de un biofármaco que está en estudio, ya sea en estudios clínicos o preclínicos, que tenga que ver con esos temas que vimos, ¿no? Ya sea la terapia génica, con el método CRISPR o que se esté estudiando, que un estudio que esté utilizando, por ejemplo, el desarrollo de un biofármacos, esta parte de sistema de expresión o síntesis de proteínas y células, etcétera, ¿no? Ahí les tengo puesto más detalles ahí, pero esa es la idea, que ustedes busquen un artículo y que en ese artículo ustedes pongan más básicamente cuál es la importancia del estudio, el objetivo del estudio, que pongan los resultados que reportan esos estudios y la conclusión. Aquí me gustaría ver que ustedes también pongan un poco de su opinión, ¿no? De su criterio. Entonces la tarea de esta semana, no hay límite de palabras, entonces ahí ustedes deberán describir este artículo que busquen. Traten de ser lo más actual posible. Yo le puse que sea del 2016 en adelante, sin embargo, si puede ser el 2020, pues mejor, ¿no? Dime, Roger. Eh, ¿Qué pasa si, digamos que por casualidad, dos personas toman el mismo artículo? ¿Hay algún problema o tenemos que contactarnos para que nadie tenga el mismo artículo? Mm, buena pregunta. Yo creo que si pueden ponerse en contacto, sería interesante. Imagino que tienen un grupo, ¿no? No con todos, maestro, porque hay algunos que no son de la misma generación. Ok. Bueno, en este caso, ¿qué me sugeriría? Bueno, ¿qué sugieren? Podemos informar aquí por Teams, ¿no? Sería una idea, pueden subir en Teams, ¿no? El Ah, artículo, por ejemplo, yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Que estos primeros días o que hasta el domingo tienen para subir el artículo que vayan a discutir, que suba más que nada la foto de la portada del artículo, del nombre, para que pues los que no lo hayan hecho, pues eviten agarrar ese. Entonces yo creo que vamos a hacer eso. Aquí en el Teams, que peguen la imagen del título del artículo para que no haya ese problema de que choquen. A ver, dime, Diana. Tengo una duda. El artículo tiene que ser tiene que ya estar evaluando o tiene tener la idea, esa tecnología, el ya ser aplicado en la área farmacéutica, o solo con que sea, por ejemplo, de CRISPR-Cas9 ya la investigación ya es suficiente. O sea, tiene que ya estar dirigido a una aplicación farmacéutica. Ya sé. Bueno, ok. Lo que no vamos a incluir son artículos de revisión, ¿no? Entonces, artículos de revisión como que resumen lo más nuevo que hay en cuanto al tema. Pero lo que vamos a poner nosotros son artículos originales, o sea, artículos que se enfoquen en un estudio, más que de manera general, sino que se dediquen en evaluar o se enfoquen en evaluar algo en particular, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, de igual manera, sí, maestro, perdón. Es que pasa que para una materia que yo llevé, leí un artículo que trataba específicamente de la diabetes. Era con la diabetes y pues cómo se podría tratar, o sea, un tratamiento, pero no lo llevaron tal cual a un biofármaco, solo era como que el estudio de una idea. Mientras, del silenciamiento de genes y todo, y mientras no sabría si podría utilizar ese tipo de artículos o tendría que ser uno donde ya específicamente sea un biofármaco. bueno, aquí lo que vamos a buscar es un biofármaco que esté en estudio, una molécula, una proteína que esté en estudio. Eso es lo que vamos a tratar de averiguar. Como les comenté, no únicamente se trata, por ejemplo, de esa molécula que se está estudiando, sino que también puede ser el sistema de producción innovador, un sistema de producción nuevo que se esté haciendo para producir ese biofármaco. Entonces ahí se tienen otras alternativas también. Pero aquí lo importante es que sea un artículo original, el que se vaya a discutir, que se esté probando una molécula
ya sea en estudios clínicos como una vacuna o que esté en estudios preclínicos, que se haya evaluado en alguna célula, ¿no? O en algún modelo animal. Entonces es lo que vamos a tratar de ir describiendo. Adelante, Juan. Se mencionó de que podría ser de un procedimiento novedoso, ¿no? Pero podría ser igual que el modo de entrega podría ser igual novedoso. O sea, que hayan desarrollado una forma de entrega. Ah, ok, gracias. Exactamente. De hecho, él creo que es que me faltaba ese descrito en la tarea, que era, por ejemplo, el método de entrega. Bueno, se probó este biofármaco a través de una forma nasal y se compara con otros tipos, ¿no? Tipo inyección, tipo oral y, por ejemplo, cuál resultó más efectivo o cuáles son los avances en cuanto a esa investigación. Entonces, muchas gracias por acordarme eso, Juan. Bueno, de todos modos, si siguen presentando dudas, de verdad no duden no duden en mandarme un mensaje para poder aclararles, ¿no? Voy a tratar de estar pendiente de eso. Sé que van a hacer un excelente trabajo como lo han hecho hasta ahora. Así que, bueno, a los que no estuvieron conectados, pues sí, recordarles que tienen hasta el domingo pues para subir qué artículo quieren discutir. Una vez que se sube ese artículo, pues también voy a estar pendiente para ver cuáles son y ver, leer así lo más rápido posible, ver si, como en el caso de Bárbara que tenía esa duda, ver si aplicaría o no, ¿no? A la tarea. También ayudarles en ese sentido. Y otra cosa, igual, esa es de la tarea de esa semana. También, pues yo no esperé que hubiera tanta respuesta en cuanto a esa materia. Y pues obviamente, al no esperar tanto, pues obviamente ahorita tenemos la oportunidad de poder enriquecerla más. Una de las tareas que estaban programadas, pues era una exposición en algún momento del programa, ¿no? Entonces, para poder cumplir con ese objetivo, que con esa actividad de aprendizaje, pues todos van a pasar una vez a exponer. Los temas que se van a abarcar ya están, los hice al azar, realmente los hice al azar, y voy a publicar, ya sea en un rato o mañana, los temas que les toca a cada uno y las fechas también. También dentro de este documento están todas las características que debe cumplir la presentación. Y pues de igual manera, si se llegan a presentar dudas, pues nos vamos a conectar la próxima semana, pues para resolver prácticamente esas dudas, ¿no? Pero lo que buscamos aquí es que todos puedan participar y obtener su calificación. Entonces, voy a publicarlo. La próxima semana, los que tengan dudas se conectan conmigo para platicarlas y para poder quitar esas dudas en cuanto a la exposición. Cabe mencionar que las primeras exposiciones van a comenzar después del Config, creo que es el 5 de noviembre, así que los primeros que vayan a pasar tienen al menos 2 semanas para prepararla. No es muy larga ni nada por el estilo, sino lo que se busca es que de un tiempo de 5 a 10 minutos puedan explicar la parte general y algunos conceptos clave del tema que les corresponde. Esos temas pues, están en función de los tipos de biofármacos, las fuentes de los biofármacos y algunos temas que son igual relevantes son las formas de extracción, de purificación, identificación, ¿no? Entonces vamos a ver pues bastante, ¿no? Esas semanas. Entonces van a estar pasando 4 presentaciones por clase y al final pues iremos discutiendo, ¿no? Voy a tratar de compartirles en cada clase algunas investigaciones o los avances que se tienen en cuanto a lo que estaremos platicando en estas sesiones. Dale, entonces estén pendientes en estas horas. Ya nada más estoy revisando que todos estén con su tema correspondiente para que empiecen a preparar los que empiezan. Así que, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de concluir? No, por mi parte no, profe. Ok, perfecto. Entonces voy a poner una vez en el grupo que en el domingo, que tienen hasta el domingo para compartir su artículo, para evitar precisamente que choquen. Y también voy a publicar pues, la lista con las exposiciones.
con las fechas correspondientes. Ok, bueno, pues eso sería todo. A los que no han entregado su tarea, recuerden que la entreguen, que entregarla a tiempo, ¿no? Así que tengan una excelente semana. Cuídense a las personas que están en zonas afectadas, pues ánimo y modos a que seguir adelante, ¿no? Y que todo salga y que todo se mejore pronto. Y a ver, espero que algunos se anime a tomar el taller de compuestos bioactivos. Así que, Nos vemos, Hasta luego. profe. Buen fin de semana. Gracias, Luego, profe. gracias, maestro. Buenas Hasta luego, tardes. maestro. Gracias. bueno, hasta Hasta luego. luego.